La voz de Dios en medio de los tiempos. Saludos, gracias y paz. Bueno, mi nombre es Rafael, creador del contenido Rompiendo Fronteras en Facebook y en YouTube, Derribando Dogma. Hoy quisiera hablarles a todos, ¿verdad?, respecto a lo que se está viendo hoy en día, de todo este surgimiento de este hombre llamado Carlos Rivas. Carlos Rivas es un pastor de México, el cual ha llevado un mensaje muy cuestionado por todo el sistema iglesiero apóstata o cristiandad evangélica. Y hoy en día se ha manejado, o se ha visto todo esto, ¿verdad?, porque han llevado un evangelio diferente, es decir, un evangelio anatema, en el cual el apóstol Pablo ya nos había advertido, ¿verdad?, porque ellos sí predicaron un verdadero evangelio, ellos sí predicaron un evangelio y un verdadero arrebatamiento. Esto lo predicó Pablo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero hacer hoy, ¿verdad?, es mostrarle a todos sobre el texto que se habla de un supuesto rapto, y es Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17, donde lo toman los pretribulacionistas a decir esto: luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, entre comillas, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este texto, donde muchos lo han tergiversado, sobre todo el sistema pretribulacionista, sobre la ley de Derby, que se creó este falso rapto, un reformador. Derby se encaprichó tanto que quería que el Señor viniera rápido. ¿Qué pasó? Que Derby, con el desespero, se inventó que ya no era un rapto o un arrebatamiento en el cual muchos años iba a pasar, o qué. Se inventó que en cualquier momento Cristo iba a venir. ¿Verdad? Entonces, desde allí surge ese engaño a muchos, porque la tomó también Kathryn Kuhlman, ¿verdad? Llevó ese mensaje erróneo, lo adoptó Billy Graham, después Billy Graham lo adoptó G. Ávila, y por último todo el sistema iglesiero apóstata. La iglesia verdaderamente sí va a pasar la tribulación. Entonces vamos a buscar otro texto, que este texto es el texto que ellos creen que es Israel. Dice Mateo 24:29, dice: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Escuche bien la palabra esto: después de aquella aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Dios y el hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre y vendrán sobre las nubes del cielo con grandes poderes y gloria. Nada más por mencionar aquí la palabra tribu, ya ellos dicen que es las 12 tribus de Israel. Eso es falso, falsísimo. Primeramente vamos a leer el versículo, ¿verdad? 24:1. ¿Qué dice? Y salió Jesús, iba hacia el templo, y se llegaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo.
Y respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? O sea, los apóstoles le muestran a Jesús todas las cosas que había en el templo. Eso quiere decir que el templo de Jerusalén estaba en una restauración. Incluso hasta el tiempo de Pedro, cuando estaba en la puerta, donde se le llamaba la puerta de la hermosa, era la restauración todavía del templo salomónico. Por eso se llama la puerta de la hermosa, no era que era otro templo, donde muchos dicen que ese era otro templo. Eso es falso, era el mismo templo. Entonces, a este texto de Mateo, claramente Jesús le dice, respondiendo a esto, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Aquí hay una profecía que se cumplía en el año 70, ¿verdad? De una de las devastaciones de la profecía de Daniel, que se cumplió y quedó un solo devastador. La gente pretribulacionista cree que eso ya sucedió, y aún el postribulacionista también cree que todavía, que ya es un devastador. Todos los tres devastadores que habla Daniel ya todo sucedió, y eso no es así. Solamente falta un devastador. Sucedieron dos devastaciones. El primero, que destruyeron a todo el templo de Jerusalén, ¿verdad? Quedó en ruina, y después la restauración en el año 490, después la segunda restauración en el mismo año 490, perdón. Y sucedió que en ese 490 años comienza la segunda restauración de Israel. Miremos esto. Y sentándose en el monte de la Oliva, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuántos serán estas cosas y la señal que habrá de tu venida y del fin del mundo. Y él respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Escuchen, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestilencia, hambre, terremotos por todos los lugares, y todas las cosas del principio de dolor. Entonces entregarán ser afligidos, y os matarán y seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre. Escúchese bien. Cuando Cristo está diciendo guerra, mitad de la guerra, todas estas cosas, está hablando de la humanidad, del mundo. Entonces, ¿por qué esta gente dice que es para Israel? Que es para Israel, que lo que van a hacer salvando a Israel, que ellos se van en un rato secreto. Eso es falso, falsísimo. Más falso que el billete de ellos que ellos tienen. Entonces lo que se da a conocer, que el verdadero arrebatamiento va a suceder cuando todo esto acontezca. Primeramente, esto no es el fin todavía, pero cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es cuando comienza la verdadera gran tribulación. Pero ¿dónde comienza el arrebatamiento de la iglesia? Ya les digo. Vamos a mostrarle Apocalipsis 11. Vamos a leerlo al versículo 6, si no estoy mal, donde dice que de los dos testigos, pero vamos a adelantarlo, donde dice estos son los dos testigos, estos tienen poder o potestad de cerrar el cielo, que no llevan los días de su profecía, tienen el poder sobre las aguas para convertir en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que ellos quieran. Los dos testigos. Eso no es Elías ni Moisés. Esa es también otra surmanada que se enseña que es Elías y Moisés. Tienen el mismo poder, pero no es Elías ni Moisés. Cuando ellos hubiesen acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Los matará y sus cuerpos serán echados de las plazas. Estos dos testigos van a estar primero que la bestia. Escúchese bien. Van a estar primero que la bestia. Entonces dice, el versículo 8, y sus cuerpos serán echados cuando la bestia venga de allá del abismo. Serán muertos, echados en la plaza grande, ciudad espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. Y recuerden eso, que Jerusalén, el Señor Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Otros payasos por ahí dicen que Jesús murió dentro de Jerusalén, que no murió fuera de Jerusalén, cuando el texto dice que sí murió fuera de Jerusalén. Hay otros textos, pero bueno, este no es el caso, estamos hablando del arrebatamiento. Y dice, y los linajes de los pueblos, escúchese, y los linajes de los pueblos, y la lengua y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no se les permitirá que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Fíjense bien, la gente de los pueblos, de los linajes, de toda lengua, verán los cuerpos. Esto va a ser transmisión también por vía red social o donde usted quiera. Estos dos testigos van a morir exclusivamente en Jerusalén. Pero vamos a leerlo más adelante, algo que quiero que usted escuche.
el versículo 2, vamos a leerlo el 11. Dice: y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subí acá, y subieron al cielo una nube, y sus enemigos lo vieron. Aquí viene la clave del arrebatamiento de la iglesia. Los tribulacionistas cuentan y dicen que la iglesia será arrebatada en la mitad. Y no es en la mitad, porque en esta fecha, en estos de tiempo de la bestia, en ese mismo instante, la bestia va a ser arrojada al abismo, al lago de fuego. Va a ser arrojada al lago de fuego. O sea que los meditribulacionistas están equivocados también en este texto. Así que por eso yo siempre les digo que soy mejor que un meditribulacionista y mejor que un postribulacionista, un pretribulacionista, que la menianista y cualquier postura que se le llame pretribulacionista, todo lo que se llama tribulacionista. Entonces, estos dos testigos, cuando sean alzados hacia el cielo, mire lo que pasa. En aquella hora fue hecho un gran temblor. Escuchen, un temblor, y la 10ª parte de la ciudad cayó, que fue Jerusalén. Y fueron muertos en el temblor en tierra número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria a Dios. Ahora fíjese el versículo 15. Versículo 15, que es la clave. Dice: y el 7º ángel, tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decía: los reinos del mundo han venido a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Ojo, aquí hay 2 seres celestiales, y todas esas a su debido orden. Hay personas que no tienen la capacidad de entender la escritura. Tanto el Dios Todopoderoso como Jesús van a venir, pero todo a su debido orden. El Señor claramente está diciendo, el Señor Todopoderoso dice, que se oyó una voz del cielo que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Está hablando del Señor Dios Todopoderoso y de su Cristo. Y reinará para siempre jamás. Jesús. Entonces los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios, y en sus sillas se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: gracias, Señor Dios Todopoderoso, escuche bien, que eres y quieres ya de venir, porque has tomado tus grandes potencias y has reinado. Esto es el Dios Todopoderoso. Recordemos que Dios Padre Todopoderoso, cuando Jesús entregue su reino, el Señor Dios Padre Poderoso es el reino de todo, pero Jesús seguirá siendo rey en la tierra, mientras que el reinado del Señor es teocrático por toda la eternidad sobre los cielos de los cielos. Entonces sépase eso. Entonces, ¿cuál es la señal del verdadero arrebatamiento? Después que los 2 testigos resuciten y el Señor se los lleve. Es el tiempo final ya de la bestia y el falso profeta. Es ahí resumida. El Señor Dios Todopoderoso viene con su Señor Jesús. Con el Señor Jesús, punto. Pero el Señor Jesús es el que va a dar la orden, enviar a sus ángeles, como vemos la cizaña y el trigo, ¿verdad? De Mateo, que van a hacer los ángeles a recoger la cosecha, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Pero primero es el trigo, va a apartar lo que es la cizaña, apartarla porque tiene que recoger el trigo. El trigo es alzado, el pueblo. Apocalipsis 7 lo dice claramente. Vamos a leerlo. Apocalipsis 7, si no estoy mal, es el versículo 13. Dice: uno de los ancianos le responde a Juan, le dice: y respondió uno de los ancianos diciendo a estos que están vestidos de ropa blanca: ¿quiénes son y dónde han venido? Juan dice: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Hebreos 9:28 dice que Jesús viene por segunda vez sin relación al pecado. Si estos que están aquí han sido lavados con la sangre del Cordero, y es en la segunda venida de Jesús, entonces esta gran muchedumbre que hace la redimida con la sangre del Cordero, ahí se da de cuenta usted que no sabe de la Escritura, o usted es pretribulacionista y metribulacionista, que no sabe de la Escritura y no sabe ni siquiera entender esto. Porque aquí claramente está enseñando las Escrituras, que el Señor vendrá
después el final de la bestia. A pesar del tiempo de la bestia, de ese tiempo, la iglesia es arrebatada. Después Apocalipsis, como no tiene un orden cronológico, todo lo va Juan escribiendo en un orden, ¿verdad? Lo va llevando, pero hay que entender que es un orden cronológico. Apocalipsis 7 hace paralelo a Apocalipsis 11, Apocalipsis 19 también, Apocalipsis 20. Eso hace en paralelo. Hace paralelo también a lo que se le llama oscuridad. Pedro también lo dice. Vamos a Pedro, ¿verdad? Creo que es segunda de Pedro. Y vamos a buscar segunda de Pedro, no estoy mal, 3:10, 11. Mire lo que dice Pedro. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes truenos y los elementos ardientes serán deshechos. Escuchen que cuando los dos testigos suben, dice que ahora hubo un gran terremoto sobre la gran ciudad, o sea, Jerusalén. Un gran terremoto. Después Mateo 28 dice que los cielos se oscurecieron, los elementos del cielo se ardieron, todo esto, ¿verdad? Todo esto es señal de la gran tribulación de la venida del Señor Jesús. La iglesia, escúchese bien. La iglesia será tomada, ¿verdad? Será tomada después de la resurrección de los testigos. La iglesia no va a pasar la ira de Dios. Escúchese bien, porque claramente los dos textos que hemos puesto, que los elementos del cielo serán consumidos y esto y lo otro, es una señal de que la iglesia no va a pasar la ira de Dios, pero sí estará en la gran tribulación, porque la iglesia va a ver que los cielos serán consumidos. Y aquí también hay otra cosa que hay que aclarar de los pretribulacionistas. Ellos dicen que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La palabra como es un adjetivo. Adjetivo. Escúchese bien, adjetivo. Primeramente Zacarías, si no estoy mal, yo creo que sí es Zacarías, donde dice que el Señor vendrá en medio de la oscuridad, y en medio de esa oscuridad habrá una luz. Y recuerde que el Señor vendrá como un rayo, ¿verdad? Como un resplandor. Va a haber luz en aquel momento, ¿verdad? En aquel momento va a haber luz, porque los cielos están oscuros, el sol no está dando luz, las estrellas de los cielos están cayendo. Entonces, cuando la iglesia está viendo suceder todas estas cosas, que está dentro ya de la gran tribulación, ¿verdad? Está en el tiempo de la bestia, los 3 años y medio del estado cronológico de la semana de Daniel, de las 69 semanas y media de Daniel. Aunque los postribulacionistas, yo fui postribulacionista y que pensaba que las 70 semanas de Daniel se habían cumplido en Cristo y en la muerte de Esteban. Pero después de descubrir que no fue así, porque habían faltado media semana, y esas media semanas hace paralelo a los 3 años y medio de Apocalipsis, los 3 años de la bestia, ¿verdad? Entonces aquí vemos, señores, en capítulo 3:10, 11, y dice que vendrá como ladrón en la noche, cual los cielos pasarán grandes destrucciones y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué tal les conviene que vosotros hay en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida de Dios? Escuche bien, para la venida de Dios. Aquí los unicitarios creen que Dios es el Padre Jesús. Pues allá en Apocalipsis 11 claramente es Dios Todopoderoso, pero no es Jesús, porque ellos también creen, ese es el verdadero arrebatamiento que te estoy hablando. El Señor viene, pero todo en su debido orden. El Padre Celestial viene con Jesús, pero todo en su debido orden. Y aquí Pedro también dice claramente, para la venida del día de Dios, el cual siendo los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrazados se fundirán. Bien, que esperemos cielo nuevo y tierra nueva, sus promesas en los cuales mora la justicia. ¿Quién va a ser cielo nuevo y cielo la tierra? Jesús, el Padre Todopoderoso, no Jesús. Jesús viene a buscar, porque el Señor es el que va a ser, Dios Todopoderoso, es el que va a hacer que los cielos se consuman, que los elementos del cielo caigan, porque la revelación es de Dios. Apocalipsis 1:1 lo dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio la revelación a Jesús. Por eso toda la revelación es de Dios Padre, no de Jesús, porque Jesús la recibió y se la dio a Juan, al ángel, y el ángel a Juan. Y aquí vemos claramente como hace también paralelo Apocalipsis 11, ¿verdad?
Apocalipsis 11, versículo 14 o 15, donde lo habíamos dicho, ¿verdad? Donde dice, el 13, vamos a ver el 13. Y aquella hora fue hecho un gran temblor en la tierra y gran parte de la ciudad cayó y fueron muertos el temblor de la tierra, el número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria a Dios del cielo, no a Jesús, al Dios del cielo, al Dios todopoderoso. Y aquí nos fijamos en el versículo 15 que el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿verdad? Y fue hecha grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Hay dos: a quien mate a la unicidad, a quien mate a la Trinidad, a quien mate al pretribulacionismo. Así que el Señor viene, el Señor Jesús contundentemente viene después de la resurrección de los dos testigos, ¿eh? De la resurrección de los testigos y el tiempo final de la bestia. Jaque mate para todas esas posturas pretribucionistas. Así que les dejo esta breve enseñanza y espero que Carlos Rivas, ¿verdad?, sea honesto y diga dónde aprendió las escrituras, dónde aprendió el verdadero arrebatamiento, porque todavía le falta mucho por aprender. Le falta dejar ser diezmista, le falta dejar de ser trinitario, le falta dejar de ser infernista, le falta dejar de creer que Satanás estuvo en el cielo. Y en fin, hay muchos estudios de nosotros que son más tremendamente profundos que todo ese sistema apóstata que está allá, que andan congregándose hoy en día cada 8 días pidiendo diezmos, esto y lo otro. Esos son iglesias apóstatas que ya llevan más de 200 y 500 años en una apostasía tremenda. Después de la iglesia católica entraron ellos a reformarse, pero también en una apostasía reformadora. Así que les saludo, y el verdadero arrebatamiento es este que yo le acabo de decir. Así que saludos, gracias y paz para todos, y espero que les ayude esto.